¿Te escucha ahora? ¿Sabes qué está? No, se sigue escuchando así como cortado. ¿Qué pasó? Extraño. Sí, porque, claro, comprobé la señal y todo, no hay ningún problema. Funciona súper bien. Yo, el, el Sigue, internet sigue entrecortado. Y si la otra Pero opción, María José, la cápsula que decías tú, tendría que ser eso, completar con una cápsula al principio, porque igual no es tan cápsula que queda, es poquito. Y el video que nada, como para que pudieran ver que era un video cortito, que, que bueno, la evaluación es hoy. Ya voy a tratar de correr un poquito la evaluación, se todo un poquito más bien. Claro, voy a hablar igual, voy a estar informado, voy a dejar para mañana hasta más tarde. O sea, que ahora se crea una cápsula poquito que quedó pendiente solamente, se lo voy a compartir, si me están escuchando bien, que uy, sería, no se entiende, no se entiende nada. Mm, ya, voy a, porque es la profe la que se escucha así, porque mis compañeros sí, se escuchan bien, por sí, lo menos. es solo María José, si los demás nos escuchamos bien. Ajá. desde aquí, aquí Bueno, quedó. como que entendí que va a ser como una cápsula, un video ahí, nos va a mandar. Sí, solamente con la curiosidad que quedó pendiente, el resto se lo olvidé. Eh, no entendí nada. ¿Quién sus nombres en la lista? Si me escucharon. Ya. No estamos todos, pero esperemos que vuelvan y si no, bueno, pueden ver esa partecita de la grabación. Ya avisé por chat para que vuelvan los que alcancen.
Muchas gracias. Ya. Entonces, pues somos 14. Ya, no sé si van a alcanzar a volver todos. Si se deja de escuchar, me avisan, por favor, a la brevedad. Ya, voy a avisar nuevamente. Ya. Entonces, vamos a continuar. Ya somos 15. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Desconozco el origen. No sé qué pudo haber ocurrido. Mis disculpas. Ya. Entonces, ¿cierto? Nos habíamos quedado en estas definiciones, ¿cierto? De lo que era, de estas definiciones, ¿cierto? Que eran de algunos autores. Ya voy a silenciar un poquito el celular. Estas definiciones, ¿cierto? De algunos autores que igual ahora que las vamos revisando, ¿cierto? Estos autores ya de muchos años atrás nos hablaban de algunos conceptos que ahora, ¿cierto? En la actualidad se siguen estudiando, los seguimos viendo en varias, en casi toda la literatura, ¿cierto? Son estos términos que se van repitiendo. Por lo tanto, fueron bases, ¿cierto? Para lo que estamos, para lo que vemos y lo que se está trabajando hoy en día. Ya, nos quedamos, ¿cierto?, en esta autora, que es Lorna Wing, otra psiquiatra, que fue la primera en acuñar el término espectro. Ya. Ella nos hablaba de este concepto de espectro autista. Fue la pionera, ¿cierto?, esta autora, en la idea de que el autismo abarcaba un espectro de habilidades y desafíos, que van desde formas muy leves hasta otras formas que van a ser mucho más severas. Su trabajo, ¿cierto?, aportó en la percepción, ¿cierto?, del autismo, que antes se veía como algo muy, muy rígido, muy homogéneo, ¿cierto? Se decía que se compartían estas características, prácticamente que podía ser igual, ¿cierto?, en cada una de las personas que tuviesen ¿cierto?, este diagnóstico, ¿ya? Pero ella, ¿cierto?, ayudó a cambiar esa percepción. ¿Ya? Dijo que, según sus estudios, que existía una variabilidad que era bastante significativa en el impacto y en la presentación que tuviesen cada una de las personas. Ya, si bien no desconoció, ¿cierto?, estas dificultades en las áreas de la reciprocidad social, la comunicación, esta capacidad simbólica, conducta imaginativa y los patrones repetitivos, que igual nos nombraban los autores anteriores, ¿cierto? Ella dijo que no iba a ser igual el impacto para todas las personas. Van a haber diferencias entre cada uno. ¿Ya? Promovió también esta idea de diversidad neurocognitiva. ¿Ya? Y, ¿cierto? Nos dijo que era una variabilidad que tenían algunas personas, ¿cierto? Que no era una condición, ¿cierto? Que fuera solamente la patología. Se acerca bastante a lo que se ve hoy en día. ¿Cierto? Que dice que no tenemos que hablar solamente de que las personas son distintas, ¿cierto? Al final todos tenemos esta diversidad neurocognitiva. Fue la primera, ¿cierto?, en hablar de este espectro. Amplió mucho más la palabra como tal. Ya, también, ¿cierto?, ella nos habló identificó, ¿cierto?, el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger también está dentro del trastorno de espectro autista hoy en día. Antiguamente se separaba, se veía como un diagnóstico aparte, pero hoy en día dentro de la clasificación, también está dentro del espectro autista. Tiene características que son compartidas claramente, pero hasta ese momento ya se separaba. Ya. El haber incorporado, ¿cierto? El hablar, ¿cierto?, de este síndrome de Asperger ayudó a reconocer que el autismo no solamente se limita a algunos casos graves de discapacidad intelectual que sea muy significativo, sino también incluye a personas con habilidades cognitivas que van a ser promedio o quizás superiores a las del resto. ¿Ya?
ella, ¿cierto?, promovió un enfoque que era mucho más inclusivo y mucho más respetuoso, a diferencia, ¿cierto?, de los estudios anteriores, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ella fue la que comenzó a hablar de que era una variación, ¿cierto? Incluyó este término de trastorno del espectro autista. ¿Ya? Incluyó también los niveles, que no eran iguales para todas las personas. La siguiente autora es una zoóloga, científica y profesora. ¿Ya? Fue una pionera, ¿cierto?, en compartir su experiencia personal en relación al autismo. ¿Ya? Ella, ¿cierto?, esta autora, que es Temna Grandin, ¿ya? Ella experimentó, ¿cierto?, con algunos animales y también lo mostró desde su experiencia como una persona con trastorno de espectro autista, ¿ya? Ella, al tener, ¿cierto?, este diagnóstico, también realizó su estudio desde la mirada, ¿cierto?, desde alguien que también compartía esas características. ¿Ya? A través de sus estudios con animales de granja, vio que eran sensibles a estímulos visuales. ¿Ya? Ella, ¿cierto?, acuñó, ¿cierto?, y le dio relevancia al pensamiento visual. ¿Ya? Destacó la importancia del pensamiento visual en el autismo, ya que es una de las áreas predominantes. ¿Ya? Para todo lo que es todos los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Es mucho más favorecedor, ¿cierto?, el trabajar desde este pensamiento visual. ¿Ya? Describiendo, ¿cierto?, cómo la mente de las personas con trastorno espectro autista funciona, ¿cierto?, de una manera que va a ser predominantemente visual. También nos dice que existe una necesidad de estructura y rutina, ya enfatizando la importancia de la estructura, ¿cierto?, en la rutina de las personas, ¿ya? Y también habló del potencial de las personas autistas. Grandin, ¿cierto?, defendió el potencial de las personas autistas para realizar contribuciones significativas a la sociedad, destacando estas habilidades únicas. Y también abordó el tema del afecto, que es algo que no se había visto anteriormente, ¿cierto? Dice que destaca una diversidad de experiencias que pueden tener las personas con trastorno de espectro autista y nos dice que es un mito que a las personas con TEA no les gustan los abrazos, ya como era pensado anteriormente, ¿cierto? Que quizás rehuían un poco de este contacto físico, pero esta autora agregó, ¿cierto?, que las personas con TEA sí deseaban recibir afecto, pero podían tener, ¿cierto?, una hipersensibilidad, pudiesen ser demasiado sensibles a este contacto físico. Eso era lo que dificultaba el recibir afecto, quizás, según estos estudios que hizo ella con animales. Y ahora, hoy en día, ¿cierto?, vemos que estaba bastante bien encaminado su estudio. Sobre la etiología del autismo, ya conocemos que hay diferentes paradigmas, ya que nos dicen, ¿cierto?, las posibles causas de por qué se produce este trastorno de espectro autista. Y así como existen diferentes estudios, ¿cierto? Hay diferentes miradas del por qué puede ocurrir, pero cada uno de estos continúa en estudios, ¿cierto? Continúan realizándose pruebas, continúan apareciendo mucha más información de cada uno de estos paradigmas. Ya, si hoy estamos hablando de estos tres, ya no significa que sean solamente esos. Hay muchas más miradas, hay muchas más agrupaciones y hay muchos más que están por venir. Ya, sobre el paradigma biológico genético, bueno, su nombre lo dice, ¿cierto? Sobre la comunidad científica que ve el autismo como una enfermedad neurológica, congénita, y defiende la idea de que su origen radica en cambios en el sistema nervioso central. Particularmente, ¿cierto?, nos habla de cambios en los genes que pueden ser heredados y o haber sufrido alguna mutación genética que es espontánea. Desde este paradigma biológico genético, sugiere que los factores como la genética y la diferencia de la estructura y función del cerebro pueden contribuir al desarrollo del autismo. Se enfoca, ¿cierto?, en la búsqueda de aparición, ¿cierto?, de genes, de alguna mutación y procesos biológicos que pueden estar involucrados en la aparición del trastorno. Otra mirada es el paradigma ambiental. Nos habla, ¿cierto?, de que ve el autismo, ¿cierto?, como un trastorno neurológico causado por la exposición a agentes ambientales en el periodo prenatal, perinatal y postnatal. Nos dice, ¿cierto?, que la exposición
que la evidencia sugiere que el ambiente puede desempeñar un papel importante en que se desencadene en que, por ejemplo, exista una interacción con los genes de este bebé, ¿cierto? Que está en gestación, o puede ser en la etapa en que nace, o en cualquier primera etapa del desarrollo, ¿cierto? Que al interactuar de manera constante con los estímulos del ambiente donde vive, con cualquier factor contaminante, puede haber sido un desencadenante para el desarrollo de esta mutación, ¿cierto? Que haya llevado a que en este momento exprese, ¿cierto? Los signos del trastorno espectro autista. Ya, y por otro lado, tenemos este paradigma de la neurodiversidad, ya que ¿cierto? Nos habla de algo totalmente distinto a lo que nos dicen los dos anteriores. Em, Cuestiona, ¿cierto? Cuestiona a los demás, ya que ve al autismo como una de las variaciones, una de las varias formas en que los seres humanos expresan su singularidad, ¿cierto? Necesitando ser respetadas y aceptadas por él. La perspectiva de la neurodiversidad reconoce la variabilidad natural del funcionamiento cerebral y también valora la diversidad, ¿cierto?, de las experiencias, las habilidades que hayamos tenido o desarrollado. También incluye, dentro de este paradigma de neurodiversidad, se incluyen todas las personas. Se incluyen personas con autismo, se incluyen personas con o sin diagnóstico. Ya todos somos una parte normal y valiosa de la condición humana. Ya, y en lugar de considerar al autismo como un trastorno que debe ser curado, ya propone, ¿cierto?, esta aceptación y apoyo a la diversidad neurológica. Ya nos dice, ¿cierto?, que todos somos variables. Y ahora vamos, ¿cierto?, a esta neurodiversidad. Las voy a cargar todas. Desde la mirada, ¿cierto?, de este paradigma de neurodiversidad, nos dice que es la variabilidad. Ya nos dice, ¿cierto?, que recordemos que si estamos hablando de neurodiversidad, acá entramos todos, ya todos, independiente de todas las características que tengamos, cómo sea nuestro procesamiento, ¿cierto? Ya, es cierto, la variabilidad neurocognitiva infinita en la población humana. Es un subconjunto de biodiversidad. Este concepto reconoce que no hay una única forma, una forma normal, catalogada, ¿cierto?, de cerebro o de procesamiento cognitivo, sino que existe una amplia gama de variaciones. Ya, también esta neurodiversidad abarca a todas las personas, independiente si tienen o no trastornos o alguna patología neurológica. Acá entramos todos. ¿Ya? También, ¿cierto? Incluye ¿cierto? Se evita, ¿cierto?, este enfoque que va a ser patologizante, ¿cierto?, del autismo, sin negar que puedan existir alguna comorbilidad o coocurrencia. Eso es lo que les comentaba, que puede existir alguna otra patología o algún otro trastorno asociado. ¿Ya? Pero siempre se evita, ¿cierto?, tratar solamente como la patología en sí, ¿ya? Solamente es un pensamiento, una forma de pensar, ¿cierto?, que va a ser variable, pero todos somos variables, ¿ya? También, ¿cierto?, nos habla que no es que no existan otros trastornos asociados, ¿ya? Estos sí pueden existir. Como les comentaba, son muy frecuentes los trastornos del sueño, algunos trastornos gastrointestinales que van a ser asociados. El trastorno de atención con o sin hiperactividad también puede ser asociado al trastorno espectro autista, ya puede ser concomitante, ya también puede ser muy frecuente o, o no tan frecuente algún caso de epilepsia, también puede estar asociado. ¿Ya? Y nos dice, ¿cierto?, que cada ser humano tiene un sistema nervioso único, con una combinación única de habilidades y necesidades. Nadie va a ser igual, todos somos distintos, todos tenemos distintas habilidades, todos tenemos distintas necesidades. Algunas las desarrollamos, ¿cierto? Las desarrollamos sin siquiera percatarnos en qué momento las adquirimos, y otras habilidades las vamos desarrollando con mayor apoyo, pero todos vamos a ser muy variables en ese sentido. También nos dice que
es un modelo social de discapacidad con énfasis en las barreras sociales, que significa que las barreras, ¿cierto?, no están en la persona en sí que presenta algún diagnóstico, ¿ya? Cualquier dificultad que tenga la persona va a ser más ligada a la sociedad en sí o al entorno que lo rodea, ¿ya? Es el medio el que produce, ¿cierto?, esta discapacidad, si es que hubiese. Así que hubiesen dificultades, van a ser barreras puestas por la misma sociedad o por el mismo entorno o ambiente. También nos dice que el desarrollo neurológico atípico es una diferencia normal que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. Como decía acá, todos tenemos cabida independiente si nuestro neurodesarrollo cumple con cierto estándar o no, ya entramos todos. No son pacientes, sino participantes. Ya no se brindan terapias, sino acompañamientos e intervenciones. Y acá nos olvidamos, ¿cierto?, de este modelo que es mucho más biomédico, ¿cierto?, que sería de buscar una cura, ¿cierto?, o tratar a la persona como un número más, ¿cierto?, como un paciente, se le dice a veces. Y acá nos olvidamos un poco de esa terminología y empezamos a hablar, ¿cierto?, de la persona, ¿cierto?, de que requiere un acompañamiento, de que tenemos que ser conscientes, ¿cierto?, de la autonomía de la persona también. Y también existen diversas maneras de procesar la información y tipos de configuración cerebral. Lo mismo que decía arriba, ¿cierto?, que no todos los cerebros van a funcionar, van a tener una configuración cerebral que va a ser variable. Se busca crear lazos de empatía, escucha, comprensión y acción. Ya lo mismo se busca no evitar, ¿cierto?, este modelo que les decía que era mucho más biomédico, tratar a la persona como paciente, tratarlo como una persona que estuviese enferma, ¿ya? Sino que se busca respetar, ¿cierto?, a la persona, respetar que somos únicos. Y el autismo, ¿cierto?, no es una enfermedad, bueno, acá decía, ni un trastorno, sino una condición de vida con la que se nace y se posee un neurodesarrollo atípico. ¿Ya? No va a ser una enfermedad como tal, ¿cierto? Solamente que el neurodesarrollo no va a ser igual a lo que se esperaba, ¿cierto? A lo que está estándarmente reconocido, ¿cierto? De acuerdo a la literatura. Se pasa de considerar el autismo desde el déficit hacia las características. Ya lo mismo, ¿cierto? No verlo solamente como una dificultad, ¿cierto? Sino considerar todo el entramado, ¿cierto? Que lleva, ¿cierto? Que somos una persona, tenemos un pensamiento distinto, ¿cierto? Que tenemos necesidades distintas, no solamente enfocarnos en la persona con una enfermedad o con un trastorno, ya que va mucho más allá. Y ahora sí, ¿cierto? Llegamos a la parte, ya vimos el concepto de neurodiversidad. Recordemos que bajo el concepto de neurodiversidad entramos todos, todos, todos. En el documento ya me parece que hay un pequeño error en este título, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué es una persona neurodivergente? ¿Ya? Esta diapositiva nos habla solo del concepto neurodivergente o neurodivergencia, ¿ya? Para que no se confunda. Entonces, el texto, ¿cierto?, dice que la neurodivergencia es un término general para referirse a los individuos que son autistas, principalmente, pero también abarca la dislexia, dispraxia, ya, déficit de atención con hiperactividad o sin, ya, u otras condiciones que llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta. ¿Qué te hace neurodivergente? El término se utiliza para describir a aquellas personas cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común o estándar. A diferencia del concepto anterior, ¿cierto?, que veíamos lo que era neurodiversidad, ya para entenderlo bien y nos acordemos, nos quedamos con la última palabra. Neurodiversidad, si hablamos de diversidad, entramos todos. Si nos hablan de neurodivergente, acá, ¿cierto?, van a estar las personas que no se van a ajustar, ¿cierto?, o al común o al estándar. Ya es una subclasificación
ya que nos dice, ¿cierto? Acá entran todas las personas que tienen alguna dificultad, por ejemplo, o tienen algún diagnóstico. Acá sí entran y están separados. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Acá entran las personas que tengan algún diagnóstico de autismo, la dislexia, decía, déficit de atención, cualquier, cualquier forma de procesar la información que no sea la estándar va a estar catalogada como neurodivergente o neurodivergencia. Eso para que lo tengamos claro. Y acá, ¿cierto? Nos habla del concepto neurotípico, que es lo que hablábamos delante. El neurotípico, recuerden que les había nombrado así como a grandes rasgos, que eran las personas, ¿cierto? Que tienden a crear generalizaciones subconscientes, ya. En realidad nos dice, ¿cierto? La diferencia entre la persona neurotípica y neurodivergente. Dice el neurotípico, ¿cierto? Se refiere a las personas cuyo funcionamiento cerebral se ajusta a lo que se considera típico, ya dentro de la norma establecida por la sociedad. Eso vendría a ser una persona neurotípica, pensándolo como el estándar, ¿cierto? La persona que se puede ajustar, ¿cierto? Que su tipo de procesamiento cognitivo, ¿cierto? Va a ser de acuerdo a lo que se espera, ¿cierto? Lograr por cada uno de nosotros. ¿Ya? Eh, en cuanto a la palabra neurotípica como tal, no existe una condición neurológica o del neurodesarrollo que se desvíe significativamente de lo que se considera normal en términos de desarrollo. En el procesamiento sensorial podría ser como el estándar, ¿cierto? El ser normal, ¿cierto? Suena súper feo, pero lo voy a decir así para que se entienda bien. En cuanto a la interacción social, no existen mayores dificultades, tampoco en la comunicación u otra función cognitiva, no se va a ver alterada, al menos no de una manera que todos podamos evidenciar, ¿cierto? No se va a ver alterada las áreas en una persona que es neurotípica. Ya, en resumen, ¿cierto? Sería que una persona neurotípica implica, ¿cierto?, que tenga un cerebro que funciona dentro de los parámetros que se consideran habituales en la población en general. Y neurodivergentes son personas cuyo funcionamiento cerebral difiere de lo considerado típico. El neurodivergente va a ser todo lo contrario. Incluye aquellos con condición como autismo, TDAH, dislexia, entre otros, como ya les había nombrado. Ambos son formas de sentir válidas, ¿cierto? Pero deben encontrar, ¿cierto?, algún equilibrio en cuanto a las sensaciones. Ya, pero quedó más o menos clara, ¿cierto?, la diferencia. Ya, entonces acá, ¿cierto? En el texto, si ustedes lo revisan, ¿cierto? Nos habla solamente de diferencia en la forma en que piensan, ¿cierto? Pero al final es lo mismo. Una persona neurotípica va a ser el estándar, la persona que se adapta, que no tiene ninguna dificultad en cuanto al procesamiento, a la comunicación. Ya, neurodivergente va a ser todo lo contrario, que presentan mayores dificultades, tienen algunos signos, síntomas o diagnósticos. Neurodiverso, ahí entramos todos, los neurotípicos y los neurodivergentes. Ya. Y este cuadrito, ¿cierto? ¿Cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente? Que serían en este caso, ¿cierto? Las personas que tienen mayores dificultades en cuanto al procesamiento, ¿cierto? Esto, bueno, ustedes igual lo pueden leer después, les voy a enviar un videito. Si no quiero ponerlo ahora, voy a tratar de ponerlo al final. Por un caso de que no se escuchara, lo voy a dejar para el final. O igual se los voy a enviar para que puedan revisarlo después. Ya, entonces, esto es lo que se busca, ¿cierto? Reconocer y comprender que la forma en que una persona en el espectro autista piensa y siente, pues, que puede ser diferente de la forma como se pensaría neurotípicamente, ya, también, ¿cierto? El reaccionar ante situaciones similares no va a ser igual, ¿cierto? Para una persona que sea neurodivergente a una persona neurotípica. Ya, entonces, ¿cierto? Nos habla solamente de las diferencias que van a haber en cada uno de las personas, ¿cierto? Siendo neurodivergente a la persona neurotípica. Ya, solamente para comprender, ya esto igual lo pueden revisar después, ¿cierto? Está textual en el
en el texto, pero estas de acá no aparecen en el texto, así que eso es más importante que la podamos revisar. Eso es lo que me quedaba más pendiente. Los métodos de screening del autismo. Se comprende que los métodos de screening o de tamizaje son instrumentos, son métodos de detección y de diagnóstico. ¿Ya? Cualquiera de estos por sí solo no significan un diagnóstico como tal, sino que son distintas herramientas para, para tomar cierto, los distintos signos que pudiese presentar una persona con TEA. Ya, si en alguna de estas evaluaciones aplicadas da un resultado que nos indique ciertos signos de trastorno espectro autista, no es 100% fiable. Debe ser acompañado por la visión, ¿cierto?, de otro médico, otra aplicación de otros instrumentos. Uno por sí solo va a ser un indicador, ¿cierto? Dependiendo de la pauta, ¿cierto? Va a ser un buen indicador, ¿ya? Pero no va a constituir un diagnóstico como tal. Ya nos puede dar todas las señales, nos puede ser muy bueno el informe que se obtenga después de la aplicación de esta pauta. Podemos notar, ¿cierto?, que hay muchas características que sí están alteradas, ¿cierto?, pero por sí solas no van a ser diagnósticos. Ya, el diagnóstico del TEA se puede diagnosticar a cualquier edad, pero es más común, ¿cierto?, entre los 2 o 3 años. Antes de eso, ya no podría ser tan fiable el diagnóstico como tal, o pudiese confundirse con algún otro diagnóstico, ¿cierto? Son comunes los trastornos del lenguaje, que se confunden mucho. Ya algunos cuando son muy pequeñitos los niños, ya puede ser que algunos muestren signos muy evidentes, y hay otros que pueden mostrar signos muy leves. Entonces recién se va viendo a medida que van creciendo, ya es más fiable tener, y cuando se van enfrentando a nuevos contextos o a nuevas barreras, es más fiable, ¿cierto?, que se pueda realizar un estudio y saber si estas características corresponden o no al trastorno. También, ¿cierto?, o sea, su seguimiento de todo el historial clínico que tenga este niño, niña, adolescente o adulto. Ya también se hace toda una historia del contexto con los que interactúa, ya se hace un estudio por varios profesionales para poder confirmar, ¿cierto?, un diagnóstico. Realmente, ¿cierto?, detección precoz es la mejor herramienta para poder facilitar el que este niño pueda participar en la vida cotidiana. Ya diagnosticar a niños muy pequeños puede ser muy complicado, ya si hay síntomas muy leves o si tienen alguna otra afectación, ya es difícil descartarlo. Ya, también se puede diagnosticar en adultos, ¿cierto? Dentro de las principales herramientas, ¿cierto? Para poder proporcionar, ¿cierto?, algún apoyo o tenerla como alguna base para poder continuar, ¿cierto?, y lograr un tratamiento, tenemos las siguientes. El QChat es un cuestionario para evaluar el riesgo de autismo en niños de 18 a 24 meses. Ya, es una entrevista que se hace a los padres. Son 25 ítems. Para los bebés más pequeñitos sirve este tipo de pauta que sería el QChat o QChat. Y está el siguiente que es el MChat, que es un cuestionario similar al anterior, pero es para niños de 16 a 30 meses. También evalúa el riesgo de autismo, también a través de preguntas de sí o no que se realizan a los cuidadores principales. El A22, ese es súper conocido, que es una herramienta de evaluación estandarizada que se utiliza para diagnosticar autismo en niños, adolescentes y también en adultos. Se realiza, ¿cierto?, a través de actividades. Se observa cómo el comportamiento de este niño, niña, adolescente o adulto a través de varias actividades. Tiene una batería que es como una maleta, que tiene varios implementos y son para evaluar áreas específicas que pueden estar afectadas, ya como el lenguaje, ya la parte social, están todos, ¿cierto? Se evalúan a través de esta pauta de observación. ¿Ya? Y el síndrome de X frágil también es una evaluación que es más genética, ¿ya? Porque esta condición
se relaciona con el autismo. Su detección también es parte de la evaluación del autismo, especialmente si hay alguna sospecha, ¿cierto? Una sospecha que es más genética. Esto es un buen predictor porque el síndrome de X frágil igual es un diagnóstico que igual produce bastante dificultad, ¿cierto? A medida que los niños van creciendo. Mucha dificultad, puede producir mucha situación de discapacidad también. También se utilizan los electroencefalogramas, ¿ya? Solamente por registrar la actividad eléctrica del cerebro, es útil para detectar convulsiones u otros trastornos neurológicos en personas con autismo. Recuerden que les había comentado que también se dan casos de epilepsia. En algunos casos es bastante frecuente la epilepsia como concomitante, acompaña el diagnóstico. Ya, y también, ¿cierto? Está el ADIR. Ya, esta pauta, igual que las anteriores, igual se realiza en un contexto clínico, ya tiene mucha observación, y cada una de estas, ¿cierto? Por sí sola no va a constituir un diagnóstico como tal. Si bien son muy utilizadas y son una buena fuente de información, ¿cierto? Nos pueden entregar un informe muy completo de las áreas que pudiesen verse afectadas, ya por sí solas no constituyen un diagnóstico. Importante tenerlo claro. A veces puede pasar que alguien llega con un resultado, por ejemplo, de una A22, que es muy confiable, y llega con eso diciendo este es el diagnóstico de mí. Entonces, idealmente que ahí también lo pueda revisar un neurólogo igual para dar el diagnóstico final. Auto por sí sola no solamente es para acompañar el diagnóstico. Y cierto, otras evaluaciones que también se deben realizar, evaluación auditiva, visual y motora, para acompañar o para descartar que quizás la dificultad no puede ser quizás alguna de esas y en realidad estamos pensando que este niño pudiese tener algún, alguna, pudiese tener un diagnóstico de autismo y en realidad lo que tiene es una dificultad auditiva ya para evitar confundir o algún retraso psicomotor que también puede ocurrir en los bebés cuando la estimulación, ¿cierto? No es o tiene muy poca estimulación, o hay factores genéticos que lo hacen desarrollarse un poquito más lento comparado con niños de la misma edad, de los mismos meses. Ya, cada uno, ¿cierto?, va a ser una herramienta asociada al diagnóstico y manejo del autismo. ¿Ya? Y lo importante, ¿cierto?, es ir trabajando todas las áreas que se vayan viendo afectadas. Y ahora sí, hasta aquí llegamos. ¿Hay alguna consulta? Yo tengo una consulta. Ya. Lo dijo Donate María José hace un rato, pero se me quedó ahí perdido. Tamizaje corresponde entonces a Ya. em, ¿Era el screening eso. o, o tamizaje? Que acá lo pusieron. Son solamente evaluaciones o procesos que se hacen para Ah, ya, detectar cualquier síntoma. ¿Ya? Solamente es para, perfecto. para fines de estudio. Del O espectro. acompañar al diagnóstico, sí, para evaluar. Es un proceso de evaluación. Ah, perfecto. Gracias, Millán. Sí, sí. Eso. ¿Alguna otra duda? Les voy a dejar un videito, sí, eso es lo último. Ya, la evaluación, efectivamente, les comento, va a estar abierta desde hoy. Tienen hasta mañana para realizarla y les voy a compartir un video sobre el procesamiento sensorial. Ya, es muy cortito, es muy cortito, dura como 1 minuto y medio. Ya solamente para que vean cómo se sentiría una persona, ¿cierto? Con este procesamiento sensorial que va a ser es una persona hipersensible, ¿ya? En un mall. Solo para que quede claro, es muy cortito. Me dicen si no se escucha. Sí se oye. Súper.
7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Beatriz. Wow, qué heavy. Sí. Beatriz. Para acotar algo, ¿me escucha ahora? Sí. Sí, Ya. Para acotar algo sobre la sensibilidad de los ruidos, también les pasa a los niños que muchas veces es el tilde de voz que tienen las personas que les molesta. Sí. Porque Pues, Maximiliano, él no le gustaba estar con su prima. Me dice, ¿pero por qué te cae mal? No, no. Y después es que su voz no la soporto. Y era el tilde de voz que tenía ella. sí. Porque sí jugaba, pero cuando estaba calladita. Cuando ella hablaba, él se iba. No soportaba, le molestaba mucho el tilde. De hecho, yo ahora hace poco empecé a ir a Santiago con ella y lo empecé a andar en metro. Y el ruido Mm, del metro al Maxi lo mata. Y se sí, tapan los oídos y todo, y ya, no vas a andar. Digo, no vas a andar, pero tienes que empezar a acostumbrarte también a andar, porque va a llegar el momento que yo no voy a estar y vas a tener que andar solo. Las sí, herramientas que usan aquí en la casa, él se tapa los oídos. Cosa que uno, la juguera, ponte tú, él se ujú, va, se aleja del lado mío cuando se enciende. Y yo entendí eso, que los ruidos para él, si uno lo escucha, es el triple o 4 veces mayor a lo que lo perciben ellos. sí, debe ser muy Esa era complicado, mi ¿cierto? acotación. Sí, muchas gracias, Beatriz. Natalie, Natalie. Me pasó hoy día con un niño en un colegio, en el colegio, Ujú, que, por ejemplo, también, él también es un niño autista, pero, por ejemplo, el ruido, por ejemplo, también hay niños que gritan mucho o que hablan muy fuerte, a él molesta, sí, le molesta mucho. Sí, sí, y cuando, por ejemplo, van al patio, no le gusta salir al patio, pero no mucho, a veces. mm, A veces sale, a veces no sale, a veces queda en la sala, depende del ruido de afuera. Eh, claro. Pueden ocurrir un sí, montón de situaciones ahí. Los niños, ¿cierto? Son muy buenos para gritar. No, no comprenden mucho, claro. ¿cierto? Que hay un Ellos compañero son muy, que les ellos resulte son tan muy difícil. sensibles, Sí. En el son muy video, sensibles ¿cierto? ellos, muy, muy sensibles. En el video, Sí, ¿cierto? Ejemplifica súper bien lo pero, que puede estar ocurriendo con un niño y también como lo ve una persona de fuera, porque podíamos ver ahí, ¿cierto? La señora que pasó por el lado y dijo así como, wow, está haciendo una pataleta. Lo veo así como una simple pataleta, pero muchas veces no es una pataleta como tal. sí, sí, también hoy día me pasó con otro niño que, por ejemplo, el niño, el compañero le había pegado en la espalda y el niño, el Damián, se puso a llorar y yo lo fui a ver yo porque estaba llorando y me decía que él le había pegado así chiquitito, como él me Ujú. dice a mí, po, que él le había ¿Ya? pegado así de chiquitito y él le había pegado, mostraba que el compañero le había pegado grande. Ujú. Entonces, él, claro, él a lo mejor lo empujó, pero no tan agresivamente como el otro niño que lo empujó, más agresivo. Por eso Claro, él se sintió más. sí, Mm, en muchas hay que situaciones tener así, mucho cuidado con eso. hay que tener mucho cuidado Mm, y prever también algunas situaciones, pero igual se entiende que no podemos estar en todos lados, hay que tratar de concientizar mucho también al resto de los estudiantes, igual, ¿cierto? De qué puede estar pasando, que no sí, todos vamos a sí, sentir igual, ¿cierto? De ser súper complejo para un niño también. sí, es muy complicado. Sí, sí, es muy Profesora, complicado. disculpe, Sí, ya volviendo al tema de la clase, ¿qué va a entrar directamente en la prueba? ¿Cuáles son los módulos que van a entrar? le había comentado, te lo voy a compartir de nuevo, aquí está. Eh, son los, son los temas 1, 2 y 3.
¿o no? Sí. Ya, incluido todo hasta el Hasta videíto hasta como la, para estudiar en referencia al tema. sí, es que como les nombré un poquito de lo que era la hipersensibilidad, solamente es para que lo tuvieran en cuenta, igual eso lo vamos a ver más adelante. Ya, pero si le muestro los temas como tal, ustedes guíense por lo que está en el documento en el aula. Ya, para todo lo que sean las preguntas como tal, se pueden guiar con ese documento. Ya, hay algunas cositas que para cosas de entendimiento, ¿cierto? Son necesarias verlas a través de un video para que podamos comprender un poquito más cómo es la situación, ¿cierto? Para una persona y para entender también un poco estos signos que aparecen y la afectación que puedan tener los niños, niñas, Ya, adolescentes y adultos. Ya, pero los temas en sí, ok, consulta. en la ley, ¿Usted nos va a ayudar con un poquitito de resumen, así como nos había ayudado anteriormente? ¿O solamente nos guiamos por el PPF? es que acá no es necesario tanto, porque igual está bien resumido el documento. Entonces no es tan necesario, al menos en esta primera clase, no es tan necesario, ¿cierto? Porque no es tanta información. Ya, si vemos como lo de la ley en sí, está todo en el documento. Ya, entonces ahí igual es solamente saber como los pasos principales de la ley, ¿cierto? Igual lo pueden verlo en el mismo documento y la definición y los conceptos que vimos hoy solamente. Aprovecho de recordarles que la última parte de la clase anterior, que era esto del decreto, es del 586, que era la última parte de la presentación. Eso no entra en la prueba. Ya es solamente para que lo conozcan porque no alcanzamos a ingresarlo a la evaluación porque es algo que apareció recién este año y comenzó a regir desde ahora, desde marzo. Entonces, esa última partecita no va. La ley en sí, sí, pero esas últimas como 3 diapositivas que les mostré el otro día, esas no entrarían porque es solamente para conocimiento, porque se está aplicando a los conocimientos. ¿Ya? Silvia, Las últimas 3 de la otra clase. de la clase anterior. Las últimas 3 de la otra clase. Ya, perfecto, gracias, gracias. Esa, donde dice 586, esa no entra en la evaluación. Se los voy a poner en el grupo igual para que lo puedan ver. Tampoco se los quise compartir al tiro porque, para no confundirlos, porque eso no entra en la prueba. ¿Ya? Es solo lo que está en el documento del aula. Hasta el concepto de neurodiversidad, el módulo de neurodiversidad. El que vimos ahora, pero en el neurodiversidad hay solamente 3 conceptos que tienen que manejar. Ese es cortito. Recordemos, neurodiversidad, neurotípico y el neurodivergente. Teniendo esos 3, ya están al otro lado con ese tema. Y el resto, como lo que vimos de los autores, todo eso y algunas características, para que lo puedan tener claro. Ya, así que hasta acá quedamos. Si hay otra duda, la pueden consultar. Y si no, ya nos vamos retirando por la hora, ¿cierto? La evaluación va a estar activa ahora a las 9:30. Hasta mañana a las 10. ¿Ya? Y en el caso de que no puedan rendir su evaluación, está por cualquier motivo, va a estar disponible la otra fecha que va a ser como de plazo extraordinario, que va a ser posterior, ¿cierto? A la fecha de cierre. Se van a dar 2 días para que puedan rendir evaluaciones atrasadas con la misma ponderación. ¿Ya? Para que igual lo tengan claro en caso de no poder alcanzar a rendirla o cualquier otro tema que se pueda surgir. Ya, pero sí o sí debe ser rendida en el plazo extraordinario. Anterior a eso ya no hay más fechas para poder hacerlo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Nada, nada. Ya, entonces hasta aquí llegamos. Voy a sacar esto. Listo. Chao, chao, que estén bien. Adiós. Buenas Chao, noches, chao. gracias. Chao. Buenas noches. Si alguien no puso su nombre, por favor, la anota para no dejarlos ausentes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, buenas Chao, noches. chao.